indispensables para la vida. Las exotoxinas son una de las formas de vacunas que realizamos y habíamos dicho que pueden actuar de diferente forma, por lo tanto, el tratamiento es diferente. ¿Listo? Aquí, lo único que tienes que hacer es esperar a que la toxina se consuma. Y si tuvieras oportunidad, en este caso de aquí, en la herida, lo que tienes que hacer es retirar la cantidad mayor de tejido lastimado. ¿Por qué? Porque en el tejido lastimado se está reproduciendo la bacteria y en este caso, cuando está actuando a distancia, requieres de un antisuero o una antitoxina. Las antitoxinas más peligrosas tienen el suero preparado en botellita. El único detalle es de que esos son productos bastante costosos y de alta especialidad, por lo tanto no están en todo lado, solamente en algunos de los hospitales especializados. Y por eso muchas veces no se puede atender a los pacientes en un lugar más pequeño porque no hay los medios, ¿entendido? Y entonces aquí venía el momento de la vida donde yo estaba a punto de reconocer que les mentí, ¿verdad? Sí, de forma descarada y metódica y a propósito. Entonces, les dije que una versión de la microbiología es que o sobrevive la bacteria o sobrevive el paciente, lo cual sigue siendo cierto. Sigue siendo cierto, pero no es la única versión que existe. ¿Listo? Tenemos que enfrentarnos al hecho de que de la misma forma que se han comido una gran cantidad de microorganismos de manera muy contenta y feliz y que estaban ricos encima, también los microorganismos están en los seres humanos de manera permanente. ¿Listo? Eso es lo que llamamos flora. ¿Qué cosa es flora? Flora son los microorganismos que viven en los diferentes tejidos. Lo que pasa es que la flora es variada. ¿Listo? Podemos tener del grupo de las bacterias, de los honguitos y de los virus. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno ve esto, se da cuenta de que hay bacterias buenas. Hongos y virus buenos no conozco. Bueno, los de la comida, no, los hongos de la comida son buenos, virus buenos no conozco. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque hay bacterias que no tienen ningún interés en causar enfermedad, pero no significa que no pueden. ¿Listo? No existe una sola bacteria que no tenga posibilidad, aunque vive en la flora, de causar enfermedad. ¿Se acuerdan de la bacteria buena que les expliqué? Manito. ¿Quién y por qué? Sí, Josué. No. Bueno, ¿por qué sería buena Escherichia coli? ¿Qué? ¿Vitamina? ¿Dónde? En el cole. Muy bien. ¿Tú? Creo que habían de yogur. No, esos no, pues son personas. ¿En la lactobacilos? ¿Dónde? En la última aventura. ¿Por qué? Va a proteger ¿Estaba casi o no? El lactobacillus por la acidez que le brinda a la vacuna. ¿Por qué? Protegerlo ¿Por qué? de agentes infecciosos. ¿Por qué? Agentes infecciosos. ¿Por qué? Porque no se puede infectar la vagina. Porque No, ahí ¿por qué? se lleva a cabo el embarazo. ¿Por qué? Desde el punto de vista bioquímico, ¿por qué? Usted está señalando una lista de consecuencias. Ya no sirve, ¿por qué? ¿Por qué no sirve, niños? Por el tiempo, ¿no es cierto? Tienen que reaccionar, o sea, tiene que ser algo que esté en su cabeza, no en las copias. Bueno, es bueno que esté en las copias para que sepan dónde buscar, ¿verdad? Muy bien, comencemos al fondo. Josué, has ganado tu derecho al silencio. Perfecto. Lo voy a pensar. Bastante mejor. Renato Matón. ¿Eres el único Renato? ¿Tenemos otro Renato? Te prometí ser realista, ¿verdad? Pero me acuerdo que el sistema está abierto, o sea que todavía pueden cambiarse. ¿Cómo eres tú? Gabriel. ¿Tenemos otro Gabriel? Porque tú eres con Z. ¿O es uno de los cigarros o zabales? ¿Era Gabriel? Sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante esto de las preguntitas? Las respuestas más importantes es lo primero que idealmente deberían decir. ¿Listo? Entonces, es muy importante referirnos a el paciente y luego la información alrededor
es, ¿cómo se dice? Importante también. Su compañero tiene razón, sino que hay un problema con E. coli. E. coli a la primera que le caes mal, se va contra ti. ¿Listo? O sea, E. coli no es una bacteria tan fácil, es buena onda, pero en la primera que la fastidias, no es buena onda. Además que tiene un grupo de hermanas, un cónclave malvado, que se dedica a matar personas de manera muy cruel. A diferencia de los lactobacilos tienen un grupo de lactobacilos que se dedican a matar personas a la primera que pueden. No. De hecho, ¿ustedes creen que los lactobacilos causan infección en coro? Sí, todas las bacterias que viven en ustedes tienen la capacidad de causar una infección cuando les das la oportunidad. Ahora, van a buscar, porque en su libro están buscando, no hacemos infecciones por lactobacilos. ¿Por qué? Son raras. Cuando pasan, pueden ser malvadas y puede morir el paciente. Eso no se los niego. Pero la probabilidad de que un lactobacillus que está inocentemente viviendo por ahí mate a alguien es bien rara. Que una E. coli mate a alguien sí es bien raro. ¿Listo? ¿Sí me entienden? Entonces, el lactobacillus es muy importante en la flora vaginal porque tiene una función específica. Al generar ácido láctico cambia el pH que impide el sobrecrecimiento bacteriano. O sea, ¿sí me están entendiendo lo que digo? En la vagina, vamos por el final. En la vagina siempre van a crecer microorganismos, pero el lactobacillus va a hacer que se mantengan a raya, ¿me entienden? O sea, ayuda, pero no hace esto perfecto. ¿Listo? Vamos con lo que corresponde al intestino. En el intestino, algunas veces pueden crecer bacterias a diferentes niveles, porque se acomodan tanto al pH como a las características. Obviamente, las más famosas, ¿cuáles creen que son? Sí, ¿no es cierto? Sino que ya en el colon, ahí no tienen mucho problema, es donde les gusta vivir y la parte más distal del intestino delgado. O sea, si yo no encuentro una enterobacteria en el estómago, ¿eso está bien? No, muy bien. Los bacteroides son malos, pero solamente cuando se expresan, cuando todos los demás han sido eliminados. Y las pseudomonas casi no dan problemas. ¿Por qué? Las pseudomonas generalmente que uno se atrapa son externas, y sobre todo si es que son hospitalarias. Las del intestino no dan tanto problema. Los dentro de los gram positivos tengo los enterococos, que genéticamente son diferentes a los estreptococos. Como vamos a ver en la próxima clase, los enterococos antes estaban considerados como estreptococos, porque cocos son cocos gram positivos que hacen cadenas, ¿no es cierto? Los Clostridium pueden vivir en diferentes intestinos. En el nuestro, muy bien, ¿dónde vivía el Clostridium tetani? No, bueno, ese sí tiene que saber, se cree. Heces de caballo y vaca. ¿Ustedes creen que nosotros vivimos con Clostridium tetani? No, ¿no es cierto? Si ya superamos la parte donde había 4 patitas. Nosotros tenemos uno más malvado. ¿Cuál tenemos? ¿Qué tipo de fermentación tenía? Muy bien. El Clostridium perfringens vive con ustedes. Sí, yo sé que suena a idioma extranjero, pero bienvenidos a medicina. Si no hablan el idioma, sí, ya los he escuchado. Otra cosa por la cual no me gustan las grabaciones, como ustedes no conocen las palabras, me cambian las letras y cuando escriben cosas que no tienen sentido, digo, ¿qué escuchó esta criatura? Digamos que escuchó perro, ustedes me escriben pegro. Le digo, a ver, estamos hablando de tal cosa y suena con alguna letra cambiada, yo creo que trataba de decir tal cosa. Es por eso que necesitan leer también, para que lo que yo digo, no me escriban cosas, me han escrito palabras que no existen. Sí, o sea, háganse el favor, cuando no estén seguros, busquen el diccionario y digan, pregúntenle ahí, de ustedes es ChatGPT, ¿no? Su amigo favorito. Díganle, si mi doctora estaba tratando de enseñarme tal cosa, salud, y dijo algo parecido a esto, ¿tú qué crees que trataba de decir? ¿Sí? O en el contexto de mi doctora tratando de darme clases para que yo aprenda X, dijo algo como tal cosa, ¿qué palabra sería esta según tú? ¿No es cierto? Porque ya sí, me están escribiendo cosas que no tienen sentido, pero por favor, eso es porque no me están leyendo, ¿listo? Entonces, el Clostridium perfringens vive en el intestino. ¿Dónde está el problema? Que entre la cantidad de enterobacterias
bacterias y de todo lo demás, no tiene oportunidad. Pero el Clostridium perfringens es altamente resistente a los antibióticos. Entonces, cuando le damos antibióticos, él ve morir a todas las demás bacterias. ¿Listo? Y en ese momento puede atacar. Y ahí sí estamos arruinados. ¿Por qué? Eso se llama infección endógena. Y esa fue Patricia. La que no es eres tú. Hay otra Patricia por ahí. Pero ya aprendió que son dos. ¿Qué más vamos a tener en el intestino? Cándida. ¿Qué cosa es cándida? Cándida es la levadura, no, el hongo tipo levadura más frecuente de todos. Como ustedes se dan cuenta, está en bastantes lugares. Pero ¿por qué no ataca? Mientras no tenga oportunidad. Todos los demás le quitan la comida, entonces cada uno se reparte su pedacito. Aquí también vamos a tener virus, sobre todo en los adultos. Nosotros, como personal de salud, somos un peligro para la salud de las demás personas. ¿Por qué? Nuestro sistema inmune está acostumbrado a lidiar con todo esto. Entre más pacientes enfermos veamos, más vamos a tener, más microorganismos estén viendo con nosotros, pero el sistema inmune dice, o te portas bien o te mueres. Entonces dicen, así, me porto bien. ¿Cuál es el detalle? Que si nosotros, por ejemplo, si un personal de salud va al bañito y no se lava bien las manitos y agarra una comidita para un niño pequeño, va a pasar un inóculo pequeño, pero los niños se meten todo a la boca, no tienen conciencia de lo que es peligroso, por lo tanto, el niño arruinado. ¿Entendido? Entonces, por eso tenemos que entender que lo que está viviendo en un ser humano no es igual para todos, porque mi sistema inmune es diferente al de ustedes. En primer lugar, porque tengo más vacunas que ustedes. En segundo lugar, porque he visto más microorganismos. En tercer lugar, porque he trabajado en un laboratorio de microbiología, donde puedo haberme conseguido algunos más de estos, ¿cierto?, por prácticas menos que excelentes, ¿no es cierto? Entonces, es posible, pero mi sistema inmune, mientras mantenga todo el mundo a raya, no va a haber problema. Ahora, no va a pasar lo mismo con las personas que normalmente no se enfrentan a eso, ustedes incluidos, porque ustedes no están en un laboratorio de microbiología. Bueno, sí, pero sí, todavía comiendo y tomando agua. Bueno, es más probable que ustedes estén más contaminados que yo, pero esas cosas, ¿listo? Entonces, en la orofaringe normalmente tengamos estreptococos. Muchos de ellos viven tranquilamente y no le hacen daño a nadie hasta que un día se levantan de mal humor y comienzas con dolor de bacteria. El Corynebacterium diphtheriae es productor de toxina y es parte de la flora de los adultos, sobre todo de los adultos vacunados. O sea, ustedes. Vale, ¿sí, ya son adultos? No, no son adultos, pero casi están cerca, ¿listo? Pero aquí donde está el problema de que los adultos no tienen ninguna sintomatología y por lo tanto pueden contagiar a los niños que no estén vacunados y ahí sí se montó. Dentro de los gram negativos, el Haemophilus es muy importante. Esto sería ideal que se lo aprendan porque el Haemophilus va a causar meningitis en los menores de 6 meses. Entonces, no es lo mismo que un adulto le tosa a un niño que no tiene vacunas y todavía no sabe del sistema inmune, a que los niños se tosan entre ellos, ¿no es cierto? Porque al menos son las mismas bacterias que manejan. Y por eso es bien importante tener en cuenta que los niños no son para exhibición. Si es que alguien ha escuchado de las abuelitas que los niños no deberían salir de la casa ni recibir visitas antes de los 3 meses, son conocimientos básicos de microbiología. ¿Qué más tengo en la faringe? Herpes virus. La infección por herpes virus es de por vida y si mi sistema inmune lo tiene controlado también. El adenovirus es responsable de los resfriados severos, pero algunos de ellos viven con nosotros en cantidades pequeñas mientras tu sistema inmune lo mantenga a raya. Entonces, si van y lo besuquean al bebé con gotitas de saliva, más o menos es como infectar a un bebé que no les ha hecho nada. ¿Listo? Estos son conceptos básicos, ¿sí? Los bebés y los niños tienen un sistema inmune diferente. O sea, eso de que andar haciendo fiestas para invitar bebés, de repente no es la idea más inteligente que le ha surgido a la humanidad, ¿no es cierto? Y dejar que todo el mundo asista sin mascarilla, besuquee bebés, no sé, si fuera bebé me negaría honestamente, ¿listo? ¿Por qué? Porque no tienen sintomatología. No pueden evitar que las gotitas fluyan. ¿Qué? ¿Van a tener una fiesta con personas que no respiran? ¿Listo? A lo mucho podría decir que
si es que es un bebé que ha estado hospitalizado y algo así, la personal vaya con mascarilla y cosas así, pero mejor dejen a la gente en su casa. ¿Qué les ha hecho el bebé? Déjenlo que se acostumbre a este nuevo mundo. Ha pasado de vivir en agua a aire. ¿Sí? Ustedes se quejan cuando les cambio la clase. Entonces, es muy importante tomar conciencia en esto, sobre todo porque el herpes para los niños pequeños puede terminar en encefalitis. ¿Ya les enseñé bien la encefalitis? Apunten. La encefalitis es la versión grave de la meningitis. Tienen una idea de lo que es la meningitis, ¿verdad? La inflamación de las meninges es severa, potencialmente deja secuela permanente y potencialmente mortal. Ahora imagínense eso en versión grave. ¿Van a estar besando bebés? No, por favor. Dicen, no, les vamos a besar las manitos. ¿Dónde va a terminar esa manito? Muy bien. Entienden ahora por qué estos conceptos son muy importantes y sobre todo si es un bebé que está hospitalizado. No. Entonces, en su piel tienen un zoológico. ¿Listo? Estafilococos, el propio Bacterium agnes, enterobacterias incluidas, porque recuerden que las enterobacterias están por todos lados y se reproducen muy rápido, y también van a tener cáncer. Entonces, enfrentarse a los microorganismos es frecuente, y por lo tanto ustedes dirán, pues no es una guerra, es como un estado de sitio, donde el sistema inmune le dice, o te comportas o te mueres. Entonces la bacteria dice, me comporto. ¿Qué más? La piel genera sustancias grasas, ¿sí? Sí, les debe haber pasado que alguna vez en algunas vacaciones no se han lavado el pelito 5 o 6 días y han comenzado a aparecer caspitas, ¿no es cierto? Es un cuerpo tratando de defendernos. La grasa corporal contiene ácidos que son incompatibles con el desarrollo de muchos microorganismos. Por ejemplo, a las bacterias no les gustan, entonces se enojan. Pero, por ejemplo, los honguitos dicen, utilicémoslo de comida. Entonces, por eso es de que comienza a descamarse más la piel, porque las células epiteliales dicen, no, aquí hay un zoológico, entonces, entre la grasita, las bacterias y los hongos nos comenzamos a descamar. Entonces, por eso andan descamando, ¿listo? Entonces, por eso es importante que todos los seres humanos se bañen para que su zoológico no se salga de control. ¿Listo? Tienen que tratarlo bonito. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, pero ¿por qué no las eliminamos? Porque las necesitan. Las bacterias hacen que segreguemos esos ácidos y esos ácidos protegen e impermeabilizan nuestra piel. Se van a dar cuenta que hay algunas de las cremas que han salido y las que son carísimas, que dicen con ácidos grasos protectores. Si no hubieras dañado tu piel, no tendrías que estar comprando esa crema. ¿Listo? Entonces, es por eso, es el balance, es el equilibrio. ¿Sí? Mientras se logra un equilibrio, sí, las bacterias se mueren, los pacientes tratan de sobrevivir, pero tenemos que lidiar con las consecuencias. ¿Entendido? Muy bien, nos vemos la asistencia de los médicos. Donde esto es una guerra. ¿Listo? Los antimicrobianos son un grupo de fármacos que necesitamos. Entonces necesitamos aprender algunas palabras. En práctica ya hemos hecho esterilización. ¿No son ustedes? ¿Se lo juran? Apunten. Esterilización es la eliminación del 100% de bacterias, virus, hongos y parásitos y esporas. ¿Qué cosa es una espora? Es la versión en la cual los microorganismos se pueden proteger con una gruesa cubierta que no se rompe casi con nada. ¿Entendido? Habíamos ya establecido, no me acuerdo quiénes son ustedes, que yo 3 microbiologías. ¿No son ustedes? Ya les conté que las esporas se ríen de la lejía, eso sí les he contado. Entonces, por eso es muy importante la esterilización. Y por lo tanto, tenemos elementos esterilizantes que tenemos que aprender. ¿Qué cosa es desinfección? Disminuir la cantidad de bacterias, virus, hongos, parásitos, pero no esporas. Las esporas generalmente se van a reír de los desinfectantes. Es como si les estuvieras pasando un bañito, se sienten y se quedan. ¿Listo? Y obviamente los desinfectantes son aquellas sustancias que cumplen con esto, pero solamente sobre superficies inertes. ¿Cuál es el desinfectante más famoso? La lejía, compuesto hipoclorito de sodio. Punto activo, el cloro. El ion cloro purificado es bastante hostil.
Y por eso, cuando uno trapea con lejía sin guantes, las manitos se irritan, por lo tanto no podemos utilizarlo encima de la piel. Este concepto de asepsia es muy importante. ¿Qué es asepsia? No es el de la propaganda, porque le cambiaron una letra para que no figure en el diccionario y poder utilizarlo cobrado. Asepsia son todo el conjunto de medidas que disminuye los riesgos de infección. ¿Qué cosa es asepsia? Que se bañen. No porque tengan nada en contra de ustedes, sino porque si es que uno se baña, en ese momento se ha llevado gran parte de los microorganismos que estaban en la piel. Y eso es muy importante cuando un paciente va a entrar a sala de operaciones. Al disminuir la cantidad de microorganismos, es menos probable que esos microorganismos ingresen porque le van a abrir la pancita, ¿no es cierto? Vamos a poner a la cesárea. ¿Alguien ha visto una cicatriz de cesárea? ¿Sí? Es una sonrisa que va de un extremo al otro. Comprenderán que han sacado 3,5 kilos por esa parte y sí, la paciente estaba... No estaba así, no se nota tanto. El tejido trata de recogerse, entonces tienes que jalar. Y por eso necesitas una sonrisa de más o menos unos 30 centímetros, ¿no es cierto? Entonces comprenderán que en ese momento un montón de microorganismos pueden entrar y ahí es donde entra la antisepsia. ¿Qué cosa es antisepsia? Disminuir la cantidad de bacterias, bacterias, virus, hongos, parásitos de la superficie de los tejidos. ¿Puede hacer asepsia en diferentes lugares? Sí, han ido al dentista. Les hacen enjuagarse con una cosa horrorosa antes. Asepsia, antisepsia, desinfección. Antisepsia. ¿Listo? Porque la asepsia son las medidas más generales, las que no caben dentro de la otra. Entonces, ¿cuál es el antiséptico más famoso? Yodo. ¿En qué versión? Yodo-povidona. Porque es un polímero que permite que bastantes moléculas de yodo se mantengan unidas. Yo sé que se acuerdan del momento en que química les enseñó que el yodo es volátil, que tiene la capacidad de sublimar. ¿Qué es sublimar? Pasar de estado sólido a gaseoso. ¿Y por qué tengo que saber eso, doctora? Porque no deberían dejar la sal destapada. ¿Cómo se llama la sal? Sal yodada. ¿La sal destapada qué significa? El yodo escapado, ¿cierto? Entonces por eso también se recomienda utilizar saleros. No para que se aumente la sal, sino para que se dosifique y la sal mantenga su propiedad de estar yodada. ¿Listo? Ya saben para qué existe el salero. Para que no se escape el yodo, no para que se aumente la sal. ¿Listo? Muy bien. El yodo, por lo tanto, si lo pusiéramos simplemente sobre la superficie, no se quedaría tanto tiempo. Entonces, por eso, al tener el polímero, pues se llama yodopovidona. Tienes más cantidad de yodo y vas a disminuir la cantidad de microorganismos. A ver, si mi pacientito está en un accidente y está todo lleno de tierra y le pongo yodo encima, ¿creen que funcione? No, ¿no es cierto? Entonces, por eso, primero, limpiamos. Segundo, debridamos. ¿Qué es debridar? Retirar todo el tejido que está muerto porque está lleno de bacterias. Y tercero, antisepsia. Si alguien me dice que va a desinfectar un paciente, ¿sí? No sé qué les voy a hacer escribir. ¿Sí? No está bien insultar pacientes. La desinfección es para las superficies inertes. ¿Qué se desinfecta? El baño, la mesa, los lapiceros, las cositas, todas. ¿Entendido? Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el hospital el olor que ustedes sienten es frecuentemente, ¿por qué? Porque no es el único desinfectante que existe en la lejía. Existen otros que son un poco más fuertes que van a depender de lo que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, en la parte industrial, la desinfección es con productos mucho más corrosivos, porque como le caen a cositas y no a personas, no hay problema. Entonces, ¿flameado qué cosa es? La versión de esterilización con el mechero, ¿cierto? Quemamos un elemento que es resistente al fuego y todo lo que estaba vivo encima se rostizó, incluidas las esporas. Las esporas no soportan que las rostices. ¿Listo? Incineración es lo que se hace con la basura de la bolsa roja. La bolsa roja es muy importante porque los elementos que están ahí contienen líquidos biológicos que contienen bacterias. Ya he dicho que pueden ser bacterias medio buena onda que no maten personas fácilmente o bacterias mala onda que sí la vayan a matar. Por lo tanto, se debe incinerar. Por eso es que la bolsa roja es muy importante. La bolsa roja no se bota al basurero. La bolsa roja debe botarse, incinerarse y de allí recién botarse en un basurero especial. ¿Entendido?
El horno de pasteo es lo que utiliza su dentista. Han visto que tiene un hornito pequeño que parece como un microondas chiquito y que dice no les podemos atender porque el material está caliente. Eso es muy cierto, que el horno de pasteo esteriliza entre 160 y 180 grados. ¿Eso quema o no? Por lo tanto, tiene que esperarse. ¿Entendido? El calor húmedo es la autoclave. Ya hemos utilizado autoclave. Todos ustedes han hecho el medio de puntito. Eso lo hemos colocado en la autoclave y por lo tanto ha sido esterilizado. ¿Puedo meter toda la autoclave? No. El material quirúrgico, sobre todo el fino, lo metes a la autoclave y se deshace por la presión y el calor. ¿Han experimentado hervir alguna leguminosa? Broto, alberja, lenteja y sus parientes, garbanzo. ¿Sí? Si lo pones en una olla, ¿te tardas la vida o no? Si lo pones en la olla a presión, súper rápido. Lo mismo, si pones un elemento quirúrgico al calor, normal. Si lo metes a la olla a presión llamada autoclave, en serio, es una olla a presión con los mismos principios físicos, sino que material más resistente y mucho más caro. ¿Listo? Pero la olla de presión, sí me entienden, ¿no? No una autoclave no es de 3 litros, las autoclaves comienzan como mínimo en 2 y pueden ser hasta de 100, creo, no me acuerdo, son unas grandes así que tenemos en el hospital, donde se mete todo. ¿Listo? Entonces, por eso es que es muy importante. Luego tenemos la tinderización, es para que los líquidos no se malogren. Hoy es una de las cosas más crueles que se nos ha ocurrido. ¿Se acuerdan de las esporas? Cuando tú le dices a la espora que está viviendo en un lugar feliz y calentito, la espora germina hacia la forma vegetativa. ¿Qué es la forma vegetativa? La forma normal en la que viven las bacterias. No es que las queramos insultar porque siempre están vegetando, no sé quién le puso ese nombre. ¿Listo? Entonces, las dos formas de vida son cuando tienes esporas, estás escondido, cuando estás en forma vegetativa, es que estás viviendo. Es una normal, pero bueno. Calientas un poquito y le dices, ay, mira qué bonito. Entonces la espora germina, luego le subes la temperatura y la matas. ¿Por qué? Porque es más fácil matar una forma vegetativa que una espora. De las cosas que se nos han ocurrido, jóvenes, ya les he dicho, utilizamos todo lo que sea necesario que nos sea útil. Porque volvamos a la razón donde esto es una guerra. Luego tenemos la luz ultravioleta, es lo que utilizamos para esterilizar sala de operaciones. Por favor, sean tan amables de que cuando los inspectores les soliciten enérgicamente que se retiren o si alguien pierde la paciencia, emita la palabra fuera de la sala de operaciones, es porque han contaminado algo. Las salas de operaciones, luego de limpiar, desinfectar, se esterilizan con luz ultravioleta que está alrededor de la sala. La sala de operaciones tiene luz para operar y luz alrededor que es ultravioleta. ¿Listo? Entonces, si tú te metes con ropa, porque ha pasado pacientes o estudiantes que están llegando tarde y no se cambian, dicen, no, pero estoy con el scrap. El scrap está más contaminado que nada, has paseado por todo lado. Inclusive te has metido a la clase de microbiología y no te has cambiado. Entonces, es el momento en que has contaminado una sala de ¿cómo se dice? Muy bien. Luego, tocas a una persona con tus manitas. ¿Qué tenías en tus manitas? Un zoológico. Muy bien. Has contaminado al cirujano, al circulante o al anestesiólogo, a cualquiera. Comprenderás que tu destino, ¿cuál es? Rápidamente y con un poco de vergüenza. Salvo que seas muy descarado y no tengas ni peregrina idea de microbiología, ¿no es cierto? Una de las dos. ¿Por qué? Porque acabas de contaminar una sala. ¿Sí me entienden? Nosotros, bueno, yo no, las enfermeras, hicieron todo lo que, ¿cómo se dice? También hago clases con ellas. Hicieron todo lo posible porque esa sala estuviera estéril. Tú te metiste, así, contaminado de pies a cabeza, ¿no es cierto? Y todavía vas a agarrar a alguien. Háganme el favor, ¿sí me entienden? Entonces, por eso es que no se permite que ingresen los pacientes, por eso se les reclama cuando no tienen una ropa de sala exclusiva. ¿Listo? Jóvenes, ni vayan a meter esto a esterilizar, se derrite. Por eso, cuando entren a sala, pues si es que alguna vez han visto, se utiliza un verde, sí, que es todo grande, porque eso es material de algodón puro en una versión que tiene un nombre especial. ¿Qué cosa es? Una tela que la hierves y la hierves y la hierves y la hierves y no le pasa nada más que se descolora un poco, ¿cierto? Entonces, ese material está estéril cuando el cirujano se lo puso. Comprenderán que el momento que sale a conversar con alguien más, la ropa, bueno, me tengo que volver a cambiar. ¿Listo? Por eso los cirujanos no salen.
Porque si no tendrían que estar, son 8 o 10 cirugías por día, 8 o 10 uniformes. ¿Ustedes tienen 8 o 10 uniformes? Ahora, tengo 5, 10, 15 cirujanos. Tengo cómo darles 15 cirujanos 10 uniformes al día, estériles. Jóvenes, las facturas, cuando ustedes hagan administración van a ver algunas facturas, son millonarias. Vean el presupuesto del Estado. El Ministerio de Salud tiene 8.000, 6.000 millones de soles por año. Es carísimo entre todo lo que juntas. Por eso es que es muy importante no contaminar salas de operaciones. Y si les invitan al retiro en una sala de operaciones en cualquier tono, ¿qué hay que hacer? Corro. ¿Por qué? Porque entre más insistas, tus puntos de bonificación, ¿sí? Ustedes tienen unos puntitos que son como corazones, ¿no? Sí, el corazón va haciéndose más pequeño. Muy bien. ¿Listo? ¿La filtración para qué es? Para elementos tipo fármacos que no pueden ser hervidos ni hacer todo lo que he dicho anteriormente. ¿Y qué es lo que haces? Tomas, de acuerdo al tamaño de los microorganismos, diferentes coladores o filtros. Y entonces primero quitas los que son más grandes, luego los que son medianos, luego los que son pequeños. Y de esa forma tienes un líquido que no se ha dañado y se puede utilizar. Dentro de los agentes químicos es muy importante que aprendan el óxido de etileno. Es el motivo por el cual el plástico se puede considerar estéril. Todo lo que es plástico en el hospital, guantes, sondas, tubos, es estéril, pero por el óxido de etileno. El formol y el butaldehído se utiliza para elementos de endoscopía, porque el plástico del endoscopio es suave y no lo voy a poner al horno, ¿verdad? De preferencia no, son muy caros. El amonio cuaternario es lo que se ha puesto de moda, siempre existía, sino que se puso de moda durante el COVID, porque el amonio cuaternario se puede utilizar en mucosas, pero son diferentes las concentraciones. Por ejemplo, cuando se enjuaga la boca en el dentista es un tipo de amonio. También se puede utilizar a concentraciones altas en superficies. ¿Les han malogrado la ropa con los sprays del COVID? Que se destiñe y de pronto tienes ahí tu mancha y que ni siquiera queda bien. Amonio cuaternario. ¿Listo? Bien, no es tan, porque depende de la concentración. ¿Listo? Entonces, algunos amonios bien preparados tienen menos daño sobre las superficies y con la concentración baja sí se puede utilizar como desinfectante. Para que sea esterilizante, tiene que ser un poco más concentrado. ¿Listo? Entonces, luego está la pasteurización. ¿Qué es la pasteurización? Mantener a la sustancia con la temperatura mínima para que se mueran los microorganismos. Generalmente atacamos a las proteínas y de sus conocimientos de bioquímica, las proteínas coagulan a límite 56 grados centígrados. Eso dice la clase de proteínas. Entonces, si tú cocinas, si tú sometes a un líquido como la leche es pasteurizada o no? Sí. Muy bien. Si tú sometes a un líquido a esa temperatura, es un proceso un poco más largo, es bien suave, no cambia su consistencia y dura muchísimo más. ¿Alguien ha intentado dejar la leche hervida por 5 días en su refrigerador? La que compran normal. No, eso no funciona, ¿no? Son 2 días y murió. La lata de leche Gloria, sí se la han encontrado la semana después y dicen, ¡ay, una lata de leche Gloria! Dicen, a ver, está bien. Entonces, esa es la diferencia. La leche que hierve y simplemente ha bullido estaba estéril ese rato, pero por la degradación de los componentes no dura tanto como una latita pasteurizada, ¿listo? Ahora, los antisépticos, ustedes dirán, ¿por qué, doctora? ¿Por qué dice ahí desinfectantes? Porque es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? La superficie donde la apliques. Por lo tanto, hay sustancias que pueden funcionar para las dos superficies inertes y pacientes. ¿Cuáles hay que aprender? El nitrato de plata se utilizaba como profilaxis ocular. O sea, antiguamente les ponían gotitas de nitrato de plata a los niños. Es muy irritante. Se ha cambiado por antimicrobianos que se les ponga al niño y no le haga tanto daño. El agua oxigenada depende de la concentración. ¿Les ha caído agua oxigenada a las manos y les han salido manchas blancas? ¿Les ha caído el varnish a las manos y les han salido manchas blancas? ¿Les ha salido les ha caído Clorox morado a las manos y les han salido manchas blancas? Es porque todos son derivados de peróxido. ¿Qué cosa es el peróxido? Esa manera. Lo que cambia es la concentración. Cuando tú curas, esa baja concentración. Cuando desinfectas, esa alta concentración. ¿Cuál nos hay que aprender? Ya aprendimos cuál es el cloro, ya aprendimos cuál es el yodo. Ya, el alcohol es al 70% para
pequeñitos, ¿cierto? En gel va a actuar más rápido. El fenol sí me gustaría que aprendan. ¿Qué cosa es el fenol? El fenol es lo que utilizamos para desinfectar muestras de Mycobacterium tuberculosis, porque tiene la capacidad de matar Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué es la clorhexidina? Jabón quirúrgico. ¿Listo? Los antimicrobianos sirven para tratar de eliminar a los microorganismos. El más famoso es Fleming porque logró que la penicilina creciera y todo lo demás, pero no fue el primero. Uno de los primeros fue Gilling, que trató de utilizar arsénico. Si saben de sus conocimientos peliculescos, ¿el arsénico es bueno para la vida? No, es un veneno. Lo que hizo fue cambiar químicamente la fórmula un poco y bajarle la dosis. Pero no funcionó. ¿Por qué? Porque si no se siguen las indicaciones al pie de la letra, se mueren las personas. Entonces, por eso fue que no tuvo, fue casi 50 años antes. Pero Fleming sí, porque la penicilina es súper benigna. Se te pasa la dosis, no pasa nada. ¿Sí? ¿Han escuchado? No, generalmente no hay intoxicación por penicilina. ¿Por qué? Porque tiene una dosis de seguridad muy alta. Entonces, aquí hay tres conceptos. Antimicrobianos son todos. ¿Qué es un antimicrobiano? Aquel que mata un microbio. ¿Cuál microbio? El que más les guste. Listo. Luego están los antibióticos. Los antibióticos son sustancias generalmente dirigidas contra bacterias que provienen de sustancias naturales. Ejemplo, penicilina. La penicilina es del hongo penicilina. ¿Qué es un quimioterápico entonces? Un quimioterápico en este contexto son aquellos que hemos generado artificialmente para generar, por ejemplo, el cloranfénico, no, el cloranfénico es un hongo también. Bueno, algún antibiótico debe ser que no haya venido de otra cosa, ¿sí? Porque muchos de los antibióticos son modificaciones, entonces son mixtos, porque originalmente, pero, la penicilina está muy rarita, ¿cierto? Tenemos que cambiar y le cambiamos algunos radicales y la volvimos amoxicilina. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa es la amoxicilina? Una penicilina que se puede tomar por vía. ¿A quién se le ocurrió? Alguien que dijo, eso de andarle poniendo inyecciones blancas y lechosas en la colita de las personas no nos hace populares, porque duele, ¿verdad? Una maravilla para la infección, pero para las colitas, no, sobre todo a quien haya tenido que pasar varias inyecciones de penicilina concordará conmigo, ¿verdad? Yo no, pero o sea, si da penita que yo he recetado. Pero entre ese que se tomen un jarabe de fresa, ya les conté que mi pacientito se toma el jarabe de fresa como si fuera yogur, se tomó 2. No le pasó nada por el rango de seguridad, pero comprenderán que entre la amoxicilina y la penicilina, ¿cuál prefiere? Si es que se puede usar. Si no se puede usar, pues penicilina no más. Entonces, ¿qué es un antimicrobiano? Mata. En este caso, bacterias, vamos a comenzar con eso. Se necesita que sea baja concentración, porque si no pasa lo del arsénico que les he contado. Se muere la bacteria, pero también el paciente. Y eso, como que no conviene. Y por último, la toxicidad en el huésped es mínima. ¿Listo? Ustedes todavía no han generado su crash con la vancomicina, ¿verdad? Los de quinto año tienen un crash con la vancomicina. ¿Por qué? Yo digo, tratamiento, vancomicina. Vamos a tratar, vancomicina. ¿Cómo les quito? ¿Cómo les he tratado de quitar el crash? Nosotros vamos a mencionar vancomicina porque es de hospital, o sea, es lo más lejano y ustedes van a aprender sobre todo tratamiento inicial. La vancomicina es por si acaso no hay. Entonces, ¿cómo les he tratado de superar su crash con la vancomicina? La vancomicina es nefrotóxica y hasta un 50%, de acuerdo a las estadísticas que revises, de pacientes que reciben vancomicina pueden terminar con insuficiencia renal. Claro está que si sobrevives a una infección de la cual te vas a morir bien, es excelente. Si sobrevives con una insuficiencia renal, está medio feo, pero está más feo morirse. ¿Entienden? Sí, por favor, no desarrollen un crash con la vancomicina. Miren a los antimicrobianos como lo que son. Son sustancias que algunas veces son necesarias, pero también tenemos que andar vigilando dónde causan problemas, ¿sí? Háganme el favor de no desarrollar un crash con la vancomicina. Nos vamos en quinto año y vamos a ver si es que mis consejos sobre relaciones con los antimicrobianos fueron efectivos. En mi caso no lo sé. Muy bien, pues habíamos dicho de que podemos hacer una gran clasificación de los antimicrobianos de acuerdo a lo que me convenga. Los naturales obviamente vienen de otro microorganismo y los sintéticos fueron completamente
de laboratorio. Pero tenemos los que son mixtos, ya les había dicho. La penicilina solamente se puede colocar por vía endovenosa o intramuscular. Entonces, por eso crearon la ampicilina y la amoxicilina. La ampicilina tiene una versión para tomar y una versión para inyectar. Y la amoxicilina solamente se toma por vía oral. Pero todos son núcleos de penicilina. Entonces, ¿vendrían a ser penicilinas? No. Les decimos beta-lactámicos, respetando el anillo químico. O sea, penicilina, ampicilina y amoxicilina tienen un núcleo beta-lactámico, lo que cambian son los radicales. Y por eso tenían que haber aprobado bioquímica para que me entiendan y no parezca que estoy hablando cosas que no han entendido. ¿Entendido? Eso tienen que aprender. Muy bien. Aquí tenemos dos circunstancias más. Un bacteriostático es el que disminuye el metabolismo de la bacteria y permite que el sistema inmune defienda a mi paciente. Y los bactericidas son los que directamente van y matan a la bacteria. El espectro es una cosa bastante así medio inventada. Entonces, ¿qué cosa es amplio espectro? Aquellos que tienen acción sobre gran parte de los gram positivos y gran parte de los gram negativos. Los de espectro intermedio son los que tienen prioridad por un grupo. Por ejemplo, el astronama. El astronama es para gram negativo. Si tú le das astronama a un gram positivo, se va a reír de tu cara y el paciente no va a mejorar. Entonces, por eso no lo recomendamos. ¿Entendido? Muy bien. Y los de espectro reducido es los que funcionan de forma muy específica. Por ejemplo, vamos a citar, y eso tienen que aprender, a la isoniazida como inhibidor de la síntesis de ácido micólico. ¿A quién le vamos a dar isoniazida? Mycobacterium tuberculosis. Muy bien. Micobacterias son aquellas que sintetizan ácido micólico. A ver, díganme qué va a hacer la isoniazida contra gram positivos y gram negativos. Reírse en la cara de ustedes. ¿Listo? Si no son sensibles a que se me muere el paciente, no son sensibles a que esto sea un riesgo de vida, quizás serán sensibles a la vergüenza, ¿no es cierto? No pueden permitir que una bacteria se ría de ustedes. Lo que sea, con tal de que algo tiene que aprender. Mayra Herrera. Mayra Herrera. Tenemos otra Mayra. Vamos a ponerle como Mayra H, ¿vale? Muy bien. Entonces, la estructura química ahorita vamos a ver. La indicación clínica va a ser de acuerdo para qué los utilicemos. Generalmente decimos, cuando tenemos un paciente con vías respiratorias, tratamos de utilizar estos y estos y estos mientras llegue el cultivo. ¿Sí me entienden? O sea, no comenzamos con cualquier cosa. ¿Sí? Listo. El mecanismo de acción, esto sí tienen que aprender. Primero, destruir la síntesis de la pared y alterar la permeabilidad de membrana. ¿Esta bacteria va a sobrevivir? No, hemos dicho que va a estallar. Por lo tanto, estos mecanismos los podríamos poner como bacterias. Entonces, un antimicrobiano se puede clasificar dentro de varios grupos al mismo tiempo. ¿Todo eso está complicado? Sí, muy bien. Ya saben por qué se puso esto difícil. Inhibiendo la síntesis proteica, ¿se morirá? No, se va a demorar mucho para morirse porque ya tiene muchas proteínas sintetizadas. La de los ácidos nucleicos sí. ¿Por qué? Porque no va a poder reproducirse y se va a morir. Y luego, la alteración de las vías metabólicas también va a ser un poquito, sí se pueden morir, pero va a depender qué vía estás atacando. Entonces puede haber algunos que sean bactericidas y otros que sean bacteriostáticos. De los que hay que aprender como antimicrobianos están los beta-lactámicos y el término aminociclitol solamente sirve para probar farmacología. El término que debe quedar para la eternidad son aminoglucósidos. ¿Listo? Por lo menos eso vamos a aprender. Beta-lactámicos, ¿sí? Aminoglucósidos, aminoglicósidos. Listo. Entonces, aquí se están dando cuenta que de los mecanismos de acción que yo he mencionado, están los antimicrobianos. ¿Cuáles es obligatorio que aprendan para su quiz del día lunes? Los beta-lactámicos. Esto es colistina. La colimicina casi no usamos, es muy tóxica. ¿Qué les he dicho? ¿Cuáles son los aminoglucólicos que hay que aprender? Aminoglucósidos, ¿cierto? Macrólidos, glicosaminas y tetrahidroxinas. Esto sí hay que aprender, ¿listo? Esto se inhibe la síntesis proteica. ¿Cómo se inhibe la síntesis proteica? Atacando al ribosoma, porque eso ya les conté. ¿Listo? Entonces, tienen que aprenderse todos los capítulos de la serie, ¿vale? De esto de aquí
Así, me interesa esto de los ácidos nucleicos, las fluoroquinolonas y las rifamicinas son un grupo grande, no utilizamos todas, la más famosa es la rifamicina. ¿Listo? ¿Qué fluoroquinolonas les he hecho aprender? Ciprofloxacino. Muy bien. Ya les- No. Pero tiene razón. Entonces, ¿cuál es la fluoroquinolona más famosa? Entonces, ¿qué vamos a aprender aquí? Ciprofloxacino y rifampicina. Este de aquí es bien complicado. Las sulfamidas casi no funcionan bien solas y la trimetropin tampoco. Entonces, ¿cómo se llama? Trimetropin sulfametoxazol. ¿Y qué vía va a alterar? La de B9. ¿Qué cosa es B9? Ácido fólico. Muy bien. Ya, y este sí tenían que aprender. ¿Qué cosa? Muy bien, entonces ese último hay que aprender. Entonces, pues estamos viendo el dibujito de dónde actúan y de hecho este es de un libro de farmacología. Entonces, lo que les he dicho es lo que se tienen que aprender. Si leen un poquito más, van a darse cuenta que eso amplió un poquito más el horizonte, pero por el momento solamente aprendan lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro problema actual? Y el problema de ustedes va a ser terrible. La resistencia a antimicrobianos. Por diferentes estrategias que ya les expliqué, las bacterias van a comenzar a dejar de responder. Cuando se encontró la penicilina, el Staphylococcus aureus tenía una sensibilidad del 99%. O sea, le das penicilina y se moría. Ahora les he dicho que si le das penicilina o Staphylococcus aureus, ¿y qué va a hacer contigo? Se va a reír en tu cara. ¿Por qué? Porque ahora el 99% de los Staphylococcus aureus son resistentes a penicilina. ¿Por qué mecanismo? Por acción de la beta-lactamasa. ¿Cómo consiguieron la beta-lactamasa? Es una enzima que da de la nieve de la penicilina. Pero ¿cómo consiguieron la capacidad de generar? Mutante. O adquirieron una cepa. No, por transformación. El gen vino de otra bacteria, lo asimilaron y se lo pasaron a toda la progenie. Pero es muy cierto. ¿Qué gen fue el que ganaron? Eso les conté en transformación. ¿Sí? Jóvenes, esto es como una serie. O se aprenden la serie completa o se aprenden la serie completa. No tiene otra opción. Entonces, en transformación, ¿qué fue? Pasó el gen de una beta-lactamasa. Y esta beta-lactamasa se ha vuelto constitutiva porque es parte del cromosoma. Y la beta-lactamasa rompe el anillo beta-lactámico. ¿Le darían amoxicilina? Sí, se hace mucha vergüenza, ¿no? O sea, si rompe penicilina, ¿qué crees que le hace a la amoxicilina? Sí, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Castro Vizcarra. Yo no le escuché nada. ¿Tú le escuchaste? Castro Vizcarra. Qué amable de su parte hablarme a mí en vez de al compañero. Ampliamente apreciado. No sé cómo se dice eso en español, pero bueno. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes mecanismos. ¿Listo? La natural es la que está dentro del microorganismo. Por ejemplo, el enterococo es naturalmente resistente a vancomicina. ¿Sí se acuerdan? De la que van a desarrollar un crash del cual tienen que resistirse, pero siempre la ha tenido. Y la otra es la adquirida, ya sea que mute, que atrape un plásmido o que atrape un gen por transformación o por transducción. Muy bien. Los genes pueden mutar y eso ya se hereda. Y en algunos casos la bacteria simplemente muta y dice, uy, me encontré un mecanismo de resistencia, ¿cierto? Ya hemos dicho qué cosa es un plásmido. Los transposones e integrones son una teoría que deberían ustedes traerme de biología molecular. Sí, no voy a perder mi tiempo. Los plásmidos es la forma más frecuente porque es muy fácil estirar un fil y pasarse un plásmido. Estos de los transposones e integrones son lo mismo que han estudiado en biología molecular, integración y transposón, que van a hacer que genéticamente también se produzcan estos cambios que les permiten resistir a los microorganismos. Esto ya les expliqué. Y otros mecanismos de resistencia son lo que ha dicho su compañero. Tenemos los mecanismos enzimáticos, una enzima que viene y destruye. Otro es donde alteras la permeabilidad. ¿Se acuerdan que les dije que había bacterias que dejaban pasar al antibiótico y le habían hecho una puertita por donde lo iban sacando? Otras modifican el lugar por donde tiene que entrar. Entonces, cuando llega el antibiótico no puede ingresar.
¿Listo? Es lo mismo. Y cambiar el lugar de acción. ¿Se acuerdan que les dije que muchos microorganismos, muchos antimicrobianos van al ribosoma? Entonces, la bacteria lo transforma y cuando trata de venir a pegarse, no se pega. ¿Listo? Entonces, estos son los que tienen que aprender. ¿Se aprenden algunos de aquellos? Vale, pero los 3 mecanismos es lo más importante. No, esto no vamos a aprender. Sí lo tienen que leer para que entiendan. ¿Por qué? Porque lamentablemente los antimicrobianos no son solamente atacados por un mecanismo, pueden ser atacados por más de uno. Esto es para que lo lean y reflexionen al respecto de la gravedad de la resistencia. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, como todavía nos queda un poquito, tenemos que tener en cuenta que nos va a tocar el día lunes estreptococos, ¿sí? Si no me equivoco, ya se los he mandado. De acuerdo al cronograma, la próxima semana tenemos que hacer Staphylococcus, estreptococos y neisseria. El lunes vamos a hacer estafilo y estrepto. ¿Listo? Aparte de que den examen. El martes vamos a hacer neisseria y vamos a comenzar con nos dan unas bacterias raras. Una de ellas es Corynebacteria, ¿sí? Y tenemos que avanzar un poquito más rápido. Entonces, por eso es muy importante que lean. Staphylococcus y Streptococcus está fácil, ¿sí? Es mucho de lo que ya les he contado, ¿no? Pero sobre todo, hemos dicho que hay que aprender algo muy importante. Todos los estafilococos que tienen catalasa, ¿sí? Al final de Streptococcus hay un cuadro donde se dice cómo haces la investigación. Paso 1, hacer la coloración de Gram. Si encuentras cocos Gram positivos, paso 2, hacer la prueba de catalasa. Si catalasa te sale negativo, son estreptos. Si catalasa te sale positivo, son estafilos. A estafilococos, después de catalasa, ¿qué le haces? Coagulasa. Si es coagulasa positivo, es aureus, y si no, es cualquiera de los albus. ¿Cuáles son los albus? Montones. ¿Cuántos vamos a aprender? 2. Epidermidis y saprofíticos. ¿Cómo los diferencio a ellos? Por novobiosina. Flujograma que les acabo de indicar, se lo deben aprender. ¿Les tomas en el examen de lunes? Sí, ¿no es cierto? He dicho que busquen el flujograma y se aprendan el que es para diagnosticar estafilo. Pues, que hemos dicho que son catalasa positivo, el que es coagulasa positivo es aureus, y para diferenciar saprofíticus de epidermidis, ¿qué hay que hacer? La prueba de novobiosina. ¿Listo? Incluido eso es nuestra evaluación del día lunes. Por favor, el lunes lleguen temprano. ¿Tenemos alguna pregunta antes de retirarnos? Si es que alguien ha llegado tarde y tiene alguna consulta, puede acercarse. La clase ha concluido, puede retirarse.